tarde, anoche, se dio a conocer la noticia de que el cubano Luis Robert fue cambiado a los Mets. Los Mets reciben a Luis Robert y los Medias Blancas de Chicago reciben al venezolano Luis Ángel Acuña. Y yo voy a referirme a él de ahora en adelante como Luis Ángel Acuña. No reciben al hermano de Ronald Acuña Jr. Es difícil, pero vamos a tratar de que sea así. Y yo, Jorge, voy a comenzar contigo este tema porque, y lo conversábamos con Guillermo antes de comenzar este segmento, siempre es cuestión de un balance. Cuando hablamos de los Mets de Nueva York, ellos añaden a Luis Robert, que si bien es cierto, las últimas 2 temporadas no ha estado al nivel de lo que uno espera de él, también es cierto que cuando él está al pleno de sus habilidades, es un pelotero que no solamente te va a castigar con el poder, pero sino también por las almohadillas. Pero ahora, vamos a hacer este ejercicio. Jorge, los Mets añaden a Luis Robert, a Jorge Polanco, a Marcus Semien. Eso en el line-up. Bobby Shett. Y a Bobby Shett. En el bullpen añaden a Devin Williams y a Luke Weaver. Pero hay que recordar que ellos salen de los servicios de Pete Alonso, de Edwin Díaz, de Brandon Nimmo y de Jeff McNeil. Analízame este cambio, pero a nivel colectivo ya, Jorge. Ganan los Mets, pierden los Mets, van a subir posiciones en el este de la Liga Nacional. ¿Cómo lo ves tú? Lo hablábamos el lunes con la llegada de Bichette. Yo creo que los Mets están para pelear un puesto de comodín en la Liga Nacional, ¿no? O sea, me parece que no tienen lo suficiente para ganarle a los Phillies esa división. Sí, es que esa división no la van a ganar. Por lo menos no si no refuerzan el picheo, que es lo que hace falta, ¿no? Me encanta el cambio de Luis Robert y me encanta porque creo que por fin vamos a ver esa versión de Luis Robert que nos han contado por años, esa versión que vimos brevemente en 2023. Y a mí me emociona mucho este cambio para él, porque siento que salir de Chicago con el potencial que tiene Luis Robert es muy bueno para su carrera. Me encantaría ver esa versión de 2023 que pegó 38 cuadrangulares y que se robó 20 almohadillas, porque lo que hemos visto a partir de esa temporada no va con lo que nos han contado de Luis Robert, con el potencial que nos han dicho que tiene este pelotero, ¿no? Entonces, yo creo que es un comienzo nuevo, es un comienzo en un lineup donde va a estar muy protegido por Bichette, por Semien, por Lindor, por Juan Soto, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que va a poder jugar y va a poder aportar desde un lugar donde no va a tener presión, donde él no va a ser el protagonista y donde no va a ser la pieza más valuada del equipo, como lo había sido en Chicago y como nos habían contado que era en Chicago. Entonces, a mí me encanta el cambio para Luis Robert y me gusta también para los Mets. ¿Por qué? Porque están poniendo un lineup muy competitivo, pero repito, no le van a pelear a la división a esos Phillies si no refuerzan el picheo. ¿Por qué? Porque el picheo fue lo que se les cayó la temporada pasada, porque usaron el bullpen de sobremanera, y si eso no se arregla, no va a cambiar mucho para el standing de los Mets. Ese es un argumento bien fundamentado, George. Quizás le va a venir bien a Luis Robert estar entre todo ese poderío, pero no necesariamente porque él vaya a ser o no el foco de atención, sino que eso es contagioso. Decían que cuando Roberto Alomar tenía él que ser el caballo y era el único, que los números de Alomar seguían siendo buenos, pero cuando Alomar estaba con aquellos equipos de Cleveland, de Toronto, que ahí entonces es
cuando su nivel aún más, el de competencia, el de dar el 100%, aunque creo que Alomar siempre dio el 100%, pero como que él también se contagiaba estar con tantas estrellas o posibles estrellas. Es Dímelo. que creo que es algo que todos nos preguntamos, ¿no? O que todos nos hemos preguntado por lo menos alguna vez. ¿Cómo estos jugadores de equipos que sabemos que no van a nada se paran todos los días con ánimo a decir, yo hoy voy a dar un Ok, cuadrangular y voy a hacer todo lo que yo ok. pueda? Es complicado. O sea, a pesar de que eres un atleta del más alto nivel y a pesar de que obviamente quieres ganar todos los juegos, si sabes que tu proyecto, si sabes que tus compañeros no son, o el proyecto más bien, porque no creo que sean los compañeros no va para nada. Yo creo que es muy complicado pararse Sí. todos los días a una caja de bateo a decir, bueno, yo hoy voy a dar lo mejor de mí. Entonces me hace el total sentido y por eso me emociona que Luis Robert ahora vaya a un equipo que tiene un objetivo claro para ver si despierta ese prospecto que hemos esperado ya en varias Dicen temporadas. que ganar es contagioso, pero también que perder es contagioso. Y hay que recordar hace 2 años, cuando los Medias Blancas de Chicago establecieron esa marca nefasta de más derrotas para una temporada regular. Enrique, voy a seguir contigo. Los Phillies de Filadelfia firmaron, le dieron ya así 3 años a el receptor JT Realmuto, que públicamente dijo, yo creía que me iba a quedar fuera de los Phillies. Y también el mismo Dave Dombrowski, el encargado de las operaciones de los Phillies, dijo que se le fue de las manos Bobby Shett, que él creía que sí, que lo tenía amarrado, pero que hasta que no llegara esa carta, el fax, la firma, etcétera, o el email, se me cayó la cédula, el fax. Yo creo que ya solamente aquí en mi casa utilizamos fax. Pero bueno, ahora, Enrique, la pregunta para ti es, Jorge dice que el equipo de los Mets está para comodín de la Nacional. Quique, ¿a ti no te parece que con esos movimientos los Mets están para más que el comodín? Porque fueron 13 victorias, eso es cierto. La diferencia que hubo entre los Phillies y los Mets en el este de la Liga Nacional. Y hay que recordar que los dos comodines vinieron de la central, de los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati. Pero ¿te parece, Quique? Porque yo creo que fue una temporada atípica la de los Mets. Yo creo que este año pudieran pelearle más aún y yo creo que pudieran hasta ganar la división. Es que también fue atípica para Atlanta, que dejó de ser jugador en la división y Ay, regaló Atlanta. muchos triunfos que no va a regalar. No va a regalar. Por lo tanto, si tú no conseguiste esos triunfos que dio Atlanta el año pasado, no sueñe con ellos en el 2026. Así que los Mets para mí la tienen difícil todavía. Sobre Luis Robert, tiene todas las herramientas, pero Luis Robert tiene que jugar. Para poder poner los números hay que jugar. Y en los últimos 2 años, más allá de que los Medias Blancas fueran muy malos, él estaba muy lesionado. Necesita estar saludable, necesita subir ese WAR de 1.4 y yo creo que los Mets se sacarían la lotería. Pero aunque sea, incluso ni siquiera sería la lotería porque le van a pagar 20 millones. Ojo, ellos no le van a pagar 2 millones ni que buscando una explosión. Ellos le están pagando 20 millones a un jugador que ellos piensan que puede poner 5 WAR o más. Te digo más, Enrique. Y que ha puesto 1.4 solamente en cada una de las últimas 2 temporadas. Y que te digo más, la transacción completa le puede salir hasta por $43 millones a los Mets. Exacto. Ellos se están pagando caro. Ellos se están pagando caro por una proyección que no ha cumplido Luis Robert. Es verdad que es un jugador que en un año dio 38 jonrones, en otra se robó más de 20 bases, en una te ganó el Guante de Oro, pero como que todo eso no llega junto. Ojalá, solo tiene 28 años de edad, ojalá tenga salud para entonces poder hacer lo otro y darle a los Mets la oportunidad de pelearle a los Phillies y a los Bravos la división, pero eso será después que por lo menos, creo yo, que agreguen un gran brazo a la rotación. Otro no más. Sé si Fred, no, uno grande, que no tiene. Dime cuál es el caballo del primer día del Opening Day de los Mets. No, tiene muy poco tiempo. Yo creo que el caballo ahora sería McLean, que lo vimos el año pasado, sí. Ya comenzaste mal. O sea, no se llama Scuba, no se llama... yo no, tú me preguntaste y yo te contesté. Pero viste, ¿por qué los Pero vino como... Lo que quiero decir es
que si ellos agregan, por ejemplo, todavía a un Framber Valdez o consiguen un cambio por un Freddy Peralta, entonces cambiará notablemente. Pero hoy, aunque va bien el plan, que repito, como quiera, yo estoy medio confundido con el plan de mejorar. Un amigo mío decía confuso, defensa. Estás confuso. Estoy confuso con que un tercera base que nunca ha sido tercera base, un primera base que nunca ha jugado primera base, sea una mejoría defensiva. Son jugadores que en su vida han sido mejores a la defensa, pero van a jugar posiciones que nunca han jugado. Pero necesitan un caballo en la rotación. Muy bien. Guillermo, en 2020, Luis Robert Jr. quedó segundo en la votación al novato del año. En el 2023, ya Enrique mencionaba, 38 cuadrangulares, 80 remolcadas y se robó 20 bases. Al año siguiente, 145 juegos. En 2024, 100 juegos. Y aún así, lo vimos, 14 jonrones, 35 remolcadas, se robó 23. El año pasado, 110 juegos. Es cierto, conectó 14 cuadrangulares, remolcó 53 y se robó 33 bases. Una vez seleccionado al Juego de Estrellas, un bate de plata. Pero de nuevo, Guillermo, yo creo que un nuevo comienzo, porque Chicago no es fácil para jugar, Nueva York tampoco, pero yo creo, Guillermo, que podemos esperar una buena temporada de Luis Robert Jr., como lo que decía Enrique, si se mantiene saludable. Yo le voy a dar más peso al factor que decía Jorge, al cambio de equipo, al cambio de organización. Es cierto que obviamente hay que estar saludable y ahora que dabas año por año los números de Luis Robert, no es tampoco que ha estado en menos de 100 juegos estas últimas temporadas, ¿no? Tú lo acabas de decir. Arriba de 100 en los últimos años, aún con los problemas físicos que ha tenido y que hay que entenderlo, que también merman. Pero yo creo que lo de Robert va más por el factor que decía Jorge, estar en un equipo que hace 2 años implantó récord de más derrotas en una temporada, que el año pasado nos olvidamos porque toda la controversia fue con los Rockies y apuestas y etcétera, que todavía debemos, ¿no es cierto? Apuestas que pero terminaron perdiendo más de 100 juegos otra vez. Y no es un proceso consciente. No es que tú te levantes y digas, ahí vamos otra vez, yo ya no quiero hacer nada. No, ellos son profesionales y ellos van a ir a dar, si el equipo no va a ningún lado, por lo menos mis números. ¿Para qué? Para que pase esto, para que una organización que sí tiene futuro me eche el ojo y me lleve con ellos. Pero inconscientemente no lo puedes evitar y te vas metiendo en esa rueda que se va haciendo grande de un equipo que no gana, que no tiene futuro, que cada año pierde más de 100 juegos. Entonces, yo sí le voy a dar más peso a ese factor. El factor psicológico es un cambio total, es ir de una organización perdedora en estos años, sí, ni modo, ahí están los números, a una organización que aunque el año pasado quedó a deber, ha sido una organización ganadora y que tiene el proyecto de llegar a una serie mundial. Yo creo que eso es lo que va a hacer que ya no hablemos a cuentagotas de Luis Robert. Un año fue el líder de tal cosa, otro año robó bases, el otro fue al Juego de Estrellas, el otro casi es novato del año. No, ya necesitamos todo en una misma temporada. Para lo que decía Jorge, ver el potencial del que siempre nos han hablado de este pelotero. Y por otro lado, pues no dejemos de hablar de Luis Ángel Acuña, porque a mí me parece que es una gran oportunidad. Venimos hablando de lo retacada que va a estar esa alineación de los Mets, de toda la gente que han traído para reforzar ese line-up. El lunes recién con lo de Bichette decíamos, ¿cuántos segunda bases hay ahora en los Mets? Bueno, esa es la posición principal, una de las posiciones principales de Luis Ángel Acuña, que yéndose a Chicago va a tener la oportunidad de jugar todos los días, no de estar en el sube y baja como lo traían los Mets, porque no es nada más que si estaba en el line-up o no, es que si ese día estaba en el roster o ya estaba en AAA. Y a la semana siguiente ya lo veíamos otra vez en el roster y luego volvió a bajar. Se acabó eso, ¿no? Qué bueno para Luis Ángel Acuña que recibe esta oportunidad de que va a estar con el equipo grande todos los días, de que me imagino yo que va a ser titular todos los días, va a tener esa continuidad que los Mets ni le han dado, ni le iban a dar en estos próximos años. Y entonces ahora sí, también, si hablamos de ver todo el potencial de Luis Robert,
vamos a hablar de ver todo el potencial de Luis Ángel Acuña, de quien desde hace mucho, sí, como decías Ernesto, primero el hermano de Ronald, pero tiene muchas facultades, tiene mucho futuro, tiene mucho por venir y creo que va a ser una gran oportunidad para que en el sur de Chicago finalmente pueda dar ese estirón, lo podamos ver jugando todos los días y podamos ver realmente a Luis Ángel Acuña de Grandes Ligas, que los Mets nunca nos dejaron ver por otro tipo de necesidades y por otras causas. De acuerdo, de acuerdo. Sí lo vamos a poder ver jugando todos los días. Luis Ángel Acuña, dicho sea de paso, está jugando postemporada en Venezuela y se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol profesional venezolano en conectar 4 cuadrangulares. 4 cuadrangulares en un juego de playoff. Olvídense 3 cuadrangulares, Reggie Jackson, Kung Fu Panda, Babe Ruth, Albert Pujols. No. 4 cuadrangulares en un juego de playoff. A ver, dímelo. Perdón, antes de. Sin pedir perdón. Iba a decir que el último fue un catcher, ¿verdad? ¿O qué es lo que iba a decir? Digo, no restándole méritos. Pero el último fue un catcher, ¿sí o no? Sí. Okay. Que pudo haber sido MVP. Pero bueno, es otro tema. Yo nada más quiero dejar para último, antes de cambiar de tema, que una observación. La nómina de los Mets está en 350 millones de dólares. Pero nada más son los Dodgers que gastan. ¿Cómo va a ser? ¿Está en qué, Jorge? En un 110%. ¿En cuánto? 110% del impuesto de lujo. Sí. No lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. Yo creía que solamente los Dodgers gastaban dinero y los otros ninguno gastaban dinero. Y yo pensé que pagando ganabas campeonatos. No veo un campeonato reciente. Pero dime el número para estar aquí. Eso es inflando el Valdez. Dime. Sí, eso es sin rotación, Ernesto. Dime. Sí. Eso es sin rotación. No, ese número puede subir, puede subir. Pero ya veremos. Ojalá que a Luis Robert Jr. le vaya bien con los Mets y ojalá que a Luis Ángel Acuña le vaya bien con los Medias Blancas de Chicago, porque así como decía Jorge y como decía Memo, es cierto, Luis Robert cambia de escenario, va a otro clima, y no estoy hablando del frío o del calor, pero también Luis Ángel Acuña puede tener un buen comienzo en Chicago con los Medias Blancas. Saliendo del horno, 2 segmentos por semana, lunes y miércoles, en Facebook, en ESPN-Béisbol y también en TikTok, y que después de cada jornada de la Serie del Caribe en Guadalajara vamos a tener nuestros enlaces en vivo.